Masejet Menachot, Daf Samech Vav Amud Aleph 66a, pero comenzamos las últimas 10 líneas del Daf anterior. Como mencionamos en la clase anterior, el Korban Omer, o el comienzo del conteo del Omer, era desde cuándo, en qué día, el segundo día de Pesaj, o sea, un día posterior al primer Yom Tov de Pesaj. ¿Y dónde lo aprendemos? Porque la Torah dice, mi Majorat Shabbat, al día siguiente después de Shabbat. Y cuando decimos Shabbat no se refiere a Shabbat Bereshit, o sea, no se refiere al Shabbat clásico, al día sábado, sino se refiere a Yom Tov Rishon, ¿sí? Sin embargo, los Baitosim, de forma equívoca y errónea, argumentaban que el Korban Omer, al igual que Sefirat Omer, se hacía y comenzaba cuando, no el segundo día de Pesach, sino literal, mi Majorat Shabbat, después de Shabbat, o sea, después de Shabbat Bereshit, después de el día sábado, el día domingo, ¿sí? Y en la clase anterior trajimos una baraita y en ella 5 Tanaim, que cada uno trajo una prueba, una hojajá, para tumbar este argumento de los Baitosim. La demás a continuación trae otra baraita que también trae Tanaim con diferentes pruebas, con también 5 pruebas, ¿sí? En contra de los Baitosim. Parte de ellas, la mayoría ya las mencionamos en la clase anterior y otras son nuevas. Veamos. Dice la baraita, Tanu Rabbanon Sfartem Lachem, Shete Sefirah lekol echad ve'echad. ממחרת השבת, ממחרת יום טוב, או אינו אלא ממחרת השבת בראשית. רבי יוסי ורבי יהודה אומר, הרי הוא אומר, תספרו 50 יום. כל ספירות שאתה סופר לא יהיו לו 50 יום. ואם תאמר ממחרת השבת בראשית, פעמים שאתה מוצא 51, פעמים שאתה מוצא 52, 53, 54, 55, 56. רבי יהודה בן תרא אומר, אינו צריך. הרי הוא אומר, תספור לך ספירת תלויה בבית דין. יצתה שבת בראשית שספירתה בכל אדם. רבי יוסי אומר ממחרת השבת, אתה אומר ממחרת יום טוב, או אינו אלא ממחרת השבת בראשית. אמרת וכי נאמר למחרת השבת ושבתוך הפסח, ולא נאמר למחרת השבת. דכל השנה כולם אלה השבתות, צאו איזו שבת. ועוד נאמרה שבת למטה ונאמרה שבת למעלה. מה להלן רגל ותחילת רגל, אף כאן רגל ותחילת רגל. רבי שמעון בן אלעזר אומר, כתוב אחד אומר 6 ימים תאכל מצות, וכתוב אחד אומר 7 ימים תאכל מצות, 7 ימים מצות תאכלו. הכיצד מצה שאתה יכול לאכלה 7 מין החדש, אתה יכול לאכלה 6 מין החדש. אוקיי. La verdad nos comienza diciendo el pasuk Vaikra 23:15 que dice Usfartem lachem en plural. De aquí aprendemos que la Sefirata Omer se tiene que hacer cada uno y uno, colectivo, no solo el Bedín, solo una persona, sino todo el mundo tiene que la mitzvah de Sefirata Omer. Después dice mi Majorat Shabbat. ¿Desde cuándo se comienza el Sefirata Omer? Mi Majorat Shabbat. Explica aquí la baraita, se refiere a que no después de Shabbat Bereshit. Shabbat Bereshit otra vez, ¿a qué alude Shabbat Bereshit? Al Shabbat normal, Shabbat sábado. No se refiere a después de Shabbat Bereshit, o sea, día domingo, sino se refiere al día siguiente después de Yom Tov Rishon, o sea, de Pesach, o sea, el segundo día de Pesach. ¿Y quién dijo? Se empieza la baraita con 5 pruebas. La primera la trae Rabbi Yossi bar Viuda. Se lo voy a explicar. Está escrito en un pasuk, ahí en Vaikra 23:16, Tisperu Hamishim Yom. O sea, ¿cuánto hay que contar? 50 días. Mashma, que el total de las sefirot, para enseñarte que el total del conteo, ¿cuánto es? 50 días. Y si tú dices que mi Majorat Shabbat es después de Shabbat Bereshit, entonces va a salir de que a veces vas a tener 51 días, a veces 52, a veces 53, a veces 54, a veces 55, a veces 56. ¿Por qué? Porque desde el domingo posterior a Shabbat, ¿cuál sería? El domingo posterior a Shabbat, del Shabbat posterior a Yom Tov Rishon de Pesach. Entonces hay unos días adicionales, ¿sí? Dependiendo cuándo cae Pesach. Entonces puede ser que hay desde el día después de Pesach van a haber más de 50, porque hay que haber 50 desde el domingo posterior a Shabbat, posterior a Yom Tov Rishon. Entonces a veces puede haber 51, a veces 52, a veces 53, a veces 54, a veces 55, a veces 56. Entonces no van a ser 50. Entonces aquí está una prueba otra vez que mi Majorat Shabbat es después, no después de Shabbat como los Baitosim, sino después de Yom Tov Rishon. Otra prueba, dice Rabbi Yehuda ben Beterá, dice así, no se necesita llegar a la primera, la de Rabbi Yossi bar Yehuda no se necesita llegar, hay otra mejor prueba. ¿Cuál? Está escrito en la Torah en Devarim 16:9, Tispor Lach que es en particular, o sea que la sefirá depende de ti, que es de ti, del Bet Din. Dice, eso nada más lo puedo entender si decimos que mi Majorat Shabbat es un día después del primer día de Pesach, porque el primer día de Pesach depende en quién,
en el día que se fijó en el Bedín, en el día que se fijó Rosh Chodesh. Tispor Lach depende del conteo del Bedín. Pero si tú me dices que el comienzo del conteo es cuando, después de Shabbat Bereshit, entonces el domingo todo el mundo sabe cuándo es el Bedín, cuándo es el domingo. Entonces no necesitamos Tispor Lach. O sea, no depende del Bedín. O sea, por eso vemos de que Tispor Lach depende del Bedín, significa que mi Mejorat Shabbat es un día después de Yom Tov Rishon de Pesach y no después de Shabbat Bereshit. Otra tercera prueba que la trae ahorita, o sea, la primera prueba según esta baraita, ¿quién la trajo? Rabbi. ¿Quién trajo la primera prueba? Rabbi Yossi Bar Yehuda. La segunda Rabbi Yehuda Ben Beterá. Y la tercera la dice Rabbi Yossi, es la siguiente. Rabbi Yossi, que es el tercer Taná, trae dos pruebas. La primera es la siguiente. Está escrito Mi Majorata Shabbat. Si tú me dices como los Baitosim que es después del Shabbat Bereshit, entonces ¿a qué Shabbat te refieres? Después del Shabbat Bereshit, posterior a Yom Tov Rishon, o sea, hasta Yom Tov Rishon, el primer Shabbat que le sigue, el domingo que le sigue. Eso sería, ¿correcto? Pero no está escrito en la Torah que se refiere a después de Shabbat de que se encuentra en Pesach. Dice mi Majorata Shabbat nada más. Entonces, mi Majorata Shabbat, el día siguiente, el día que le siga Shabbat puede ser, hay 50 y pico Shabbatot al año. Entonces no está escrito en el pasuk mi Majorata Shabbat Shebetoja Pesach. Está escrito que mi Majorata Shabbat. Entonces, ¿cómo tú vas a saber de este pasuk qué Shabbat? Entonces, si no tienes que saber si no tienes cómo saber a qué Shabbat se refiere, seguros que esa no es la explicación. ¿Sí? Entonces seguro se refiere al día siguiente después de, no Shabbat Bereshit, sino Yom Tov Rishon de Pesach. Esta es la primera prueba de Rabbi Yossi. Segunda prueba de Rabbi Yossi es que Gezerah Shabbat, que ya lo vimos en la clase anterior también, que está escrito respecto a Shtealechem la palabra Shabbat. Y está escrito respecto a Omer, Usfartel en Mejorat Shabbat. También está escrito la palabra Shabbat, Gezerah Shabbat. De la misma manera que respecto a Shtealechem se refiere a cuándo, a Shavuot y principio de Shavuot. O sea, ahí dice, se refiere a Shavuot y en Shavuot. Y cuando dice Shabbat, en Mejorat Shabbat se refiere después, no después de Shabbat Bereshit, sino después de la séptima semana. So, igualmente aquí, cuando dice Shabbat se refiere a fiesta, Pesach, principio de fiesta, o sea, el segundo día. Y cuando dice Mejorat Shabbat no se refiere a Mejorat Shabbat de Bereshit, sino Mejorat Shabbat de Yom Tov Rishon. Yom Tov Rishon de Pesach. Por último, una última prueba le dice Rabbi Shimon ben Elazar. Dice lo siguiente. Hay un paso respecto al consumo de las matzot. ¿Sí? En Pesach. ¿Cuántos días uno come matzot? Contradicción. De Barim 16:8 dice Sheshet Yamim. ¿Cuántos días? Tojal matzot. ¿Cuántos días son esos? 6. Y por otro lado en Shemot 12:15 dice Shivat Yamim Tojal matzot. 7 días. Entonces, no entiendo. ¿6 días o 7 días? Dice Rabbi Shimon ben Elazar, te voy a explicar. A veces hay una harina, hay un tipo de matzá que no lo puedes comer 7 días, sino nada más 6 días. ¿Cuándo? Cuando es harina de Hadash. Cuando es harina de la última cosecha, no la puedes comer los 7 días. ¿Por qué? Porque el primer día, ¿cuándo se permite el Hadash? El Korban Omer. El Korban Omer lo permite. Entonces no lo puedes comer 7 días, sino que 6 días, desde el segundo día en adelante. Y cuando te dice que puedes comer 7 días, matzá, está hablando de una matzá de Yashan, de la harina, no de la última cosecha, sino de la anterior a la última. ¿Sí? Pero de todas maneras vemos claramente aquí que del Hadash, de la última cosecha, ¿cuánto tiempo puedes comer la matzá? De Hadash, ¿cuánto tiempo puedes comer? 6 días. ¿Sí? Y no menos. Pero, o sea, 6 días, no más, pero no menos. Significa que el Omer, ¿cuándo se hace? El segundo día. ¿Sí? Entonces, claramente vemos ¿qué significa segundo día? Entonces, seguramente cuando dice Mejorat Shabbat, de Sefirat Omer, que depende del Korban Omer, seguro, ¿qué significa después del primer día de Yom Tov? Porque si hubiese sido después de Shabbat, posterior al primer día de Yom Tov, ¿sí? O sea, primer día de Yom Tov, Shabbat y después domingo, a veces no es 6 días, a veces puede ser un día, a veces puede ser 2 días, a veces 3 días, a veces 4 días. No siempre 6 días. Esa es la última prueba. Ok, la baraita sigue explicándonos lo siguiente. Mi yom aviachem tisperu, yachol iktzor viavi, vematay shirtzei ispor. Talmud omar, meachel jermesh bakamat achel ispor. Y meachel jermesh tachel ispor, yachol iktzor veispor, vematay shirtzei avi. Talmud omar, mi yom aviachem. Y mi yom aviachem, yachol iktzor veispor, viavi, bayom. Talmud omar, sheva shabbatot temimot tihiyena. Ematay atamot sheva shabbatot temimot. בזמן שאתה מתחיל למנות מבערב, יכול לקצור ויביא ויספור בלילה, תלמוד אומר, מיום אביאכם, הכיצד קצירה וסבירה בלילה והבאה Bayom. Esta última parte de la baraita nos dice lo siguiente. Nos menciona detalles sobre el momento del Korban Omer y el comienzo de la Sefirat Omer. ¿Sí? Sefirat Omer comienza cuando se hace el día del Omer. Uno depende del otro. El pasuk dice en Vaikra 23, 15 y 16, Miyom haviachem et Omer hatenufa sheva shabbatot teimot tiena admimachorat shabbat hashevi tisperu hamishim yom. Dice Miyom haviachem, desde el día que traen el Omer, tisperu. ¿Contarán qué? Sefirat
Haomer, ¿sí? Uno hubiese pensado que uno tiene que cosechar la cebada para Minjat Haomer y traerla el segundo día de Pesaj, ¿sí? Y después puede empezar a contar cuando quiera. Mi yoma viajé me toma tenufá. Si es de inmediato, tienes que traerlo otra vez. Tienes que cortar y traer el segundo día de Pesaj. Pero empezar a contar, puedes empezar a contar ¿qué? Cuando tú quieras. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando dice mi yoma viajem, ¿sí? Más que desde el día que traes el Minjat Omer, ahí puedes comenzar a contar. O sea, desde el día que lo traes, que es el segundo día de Pesaj, como acabamos de comprobar, de ahí en adelante puedes contar cuando tú quieras. Sí, pero no hay que empezar ese día. No es obligatoriamente. Si no hubiese empezado todo el mundo, Meajel Hermesh Bakama, Tajelis por ahí otro pasuk en Devarim 15:9, que dice Meajel Hermesh Bakama, desde que estás cosechando el Omer, Tajelis por, tienes que empezar a contar. O sea, no después, no desde ahí en adelante cuando quieras, sino de ese momento tienes que empezar a contar. Pero un segundo, si hubiese hecho nada más Meajel Hermesh Tajelis por, no hubiese pensado que uno tiene que cosechar. Cuando, después del primer día de Yom Tov de Pesaj, y empieza otra vez, cosechar, Meajel Hermesh Bakama, que es que cosechar. De ahí mismo tiene que empezar a contar, pero traer el Korban Omer, ¿sí? Traerlo cuando quieras. Cuando quieras. Pues lo importante es cosecharlo y empezar a contar desde ese día. Traer el Omer pues después. Dice, no, porque está escrito en el primer pasuk, Miyom Haviahem, Haviahem. Miyom Haviahem Tisperu. ¿Cuándo empiezas a contar? Cuando lo traes, cuando lo ofrendas. ¿Y cuándo tienes que contar? Cuando estás cortando. ¿Y cuando estás cortando qué es? El segundo día. Ahí tienes que contar. Ese mismo día tienes que ¿qué? Que traer. No puedes traerlo después. Pero si nada más hubiese dicho eso, sí, uno hubiese pensado, ¿sabes qué? Lo siguiente. Uno tiene que cosechar. Después comienza a contar y después tiene que traerlo el mismo día todo, que es que el segundo día de Pesaj, pero en el día y no en la noche. Porque la Torah dice Miyom. ¿Miyom qué es? Yom y no Laila. No puede ser. ¿Por qué? Porque respecto al conteo, dice Sheva Shabbatot Temimot Tiena, 7 semanas completas. Y completas es que tienes que comenzar a contar desde el principio del día, o sea, el principio de las 24 horas. ¿Y cuándo comienza el día según el judaísmo? Según la Yadut, en la noche. Entonces uno tiene que empezar a contar ¿cuándo? No en el día del segundo día de Pesach, sino en la noche, de la segunda noche del día de Pesach. ¿Sabes que uno hubiese pensado que tiene que cosechar? Y también traer, y también contar todo en la noche. Todo en la noche. Dice, no. Está escrito Miyom Haviahem. Mashma que la traída es en el Yom, en el día. Entonces eso significa que la cosecha y el conteo comienzan en la noche, pero la traída Haviahem Miyom ya es en el día. Entonces el orden es, se cosecha, se corta la cebada y se empieza a contar desde la segunda noche, o sea, cuando decimos el segundo día de Pesaj es el principio, o sea, la noche del segundo día de Pesaj. Y la ofrenda como tal del Minjat Omer ya es durante el día. Muy bien, seguimos. Amarraba, kulhu itleu pirja, bar mitarteta nae batrae, ben me matnita kamaita, ben me matnita batraita. Deletleu pirja. Y midraban Yohanan Bezakai, Dilma que de Abaye, de Amar Abaye, mitzvah le mimne yomeu, mitzvah le mimne shavue. Y midrabi Elazar Rabbi Yoshua. Y mai de bion tov rishon kae, Dilma bion tov acharon kae. De Rabbi Shmuel Rabbi Yehuda ben Betera, letleu pirja. Y midrabi Yossi bar Yehuda, abamina Dilma hamshin levar, mehanishita. Y midrabi Yehuda ben Betera, mimai de bion tov rishon kae, Dilma bion tov acharon kae. Rabbi Yosinami, hazile pirja. Veinu de Kamar, Veod. Ok. Ahorita viene Rabba y nos dice lo siguiente. Prestemos atención, Rabotai. Trajimos en total hasta ahorita 2 baraitot con diferentes fuentes. Una baraita al final de la clase anterior, con 5 Tanaim. Y la baraita que vimos al principio de esta clase, que hay 5 pruebas, no es 5 Tanaim, porque hay uno de los Tanaim que dice 2 pruebas. ¿Sí? Dice Rabba, todas las pruebas que todos trajeron en contra de los Baitosim se pueden refutar. Menos las últimas 2 pruebas de la primera baraita que vimos en la clase anterior y las últimas 2 pruebas de la segunda baraita. Y la Gemara explica una por una. Respecto a la primera prueba de la primera baraita que vimos en la clase anterior, que es de la Rabbi Yohanan ben Zakkai, ¿se recuerdan? Él dice que la prueba es que por un lado dice el pasuk que hay que contar 50 días y por otro lado dice que hay que contar 7 semanas y mashma completas, ¿sí? De domingo a sábado.
Y por otro lado, 50 días más que también no puede uno comenzar como sea. Entonces dice Rabbi Yohanan Ben Zakkai que de esta contradicción, depende, si cae en día de semana son 50 días, y si cae en el primer día de conteo del domingo, entonces son 7 semanas completas. Entonces aquí vemos de que se puede, de que siempre es después de el primer día de Yom Tov, y así a veces se cumple Hamishim Yom y a veces Sheva Shabbatot y Motiyena, porque si hubiese sido siempre después de Shabbat, como dicen los Baitosim, siempre es Sheva Shabbatot y Motiyena. Así fue la prueba. Rabbi Yohanan Ben Zakkai dice, no, puede ser que Sheva Shabbatot y Motiyena y Hamishim Yom es como te dice Abaye, Masejet Haiga Yudzain Bet, que la razón que te dice Hamishim Yom y Sheva Shabbatot y Motiyena es para decirte que el conteo del hombre no es nada más de día, Hayom Yom Ehad la Omer, Hayom Yom Arba Asar la Omer, sino es días con, también hay que mencionar que, semanas. Entonces no hay prueba de eso. Igualmente, las pruebas de la primera baraita de Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, ¿sí? Que ambos dicen que depende del primer día, del 16 de Nisan, y no del día domingo posterior al Shabbat, ¿sí? Es ya sea porque, según Rabbi Eliezer, porque Tispor Lach, que es Tispor Lach, de Tispor Lach de un conteo del Bedín, o porque o por la prueba de Rabbi Yoshua porque tiene que haber un eker, tiene que ser notorio que está llegando. ¿Se recuerdan? Así mencionamos, sí, por eso dice, no, también si decimos así como ellos dicen, dice, está bien, listo, entonces sabemos que es después de Yom Tov y no después de Shabbat Bereshit, pero ¿quién dijo que el primer Yom Tov de Pesach? Puede ser que es después del último Yom Tov. Entonces no tenemos todavía una prueba contundente que es después del primer día de Yom Tov. Sin embargo, las pruebas de Rabbi Ishmael y Rabbi Yehuda ben Beterá, que son los dos últimos de la primera baraita, ¿sí? Que se comparó con Shte Alejem, ya sea por Gezerah Shava o Mamatzino, ¿sí? Entonces ahí sí tenemos una prueba que efectivamente es una prueba contundente, que efectivamente es después del primer día de Yom Tov, y ahí no hay como refutar estas dos pruebas, de Rabbi Ishmael y Rabbi Yehuda ben Beterá. Ok, ahorita procedemos a la segunda baraita. La primera prueba, ¿cuál es la primera prueba? Que dice la de Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, de esta segunda baraita, la que vimos hoy. Que dice que está escrito Tisperu Hamishim Yom, ¿sí? Que dijo Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, que siempre van a ser en total, ¿cuántos? 50. Y si tú empiezas el día domingo de la semana, o sea, después de Shabbat, a veces va a ser 51, a veces 52, 53, 54, 55, 56. Dice la Gemara, no es correcto. Siempre va a ser 50, porque si empieza siempre domingo, siempre va a ser 50 días y no tienes por qué tomar en cuenta los días previos, ¿sí? Entonces no es una buena prueba, ¿sí? Igualmente la prueba Rabbi Yehuda ben Beterá en la segunda baraita, que dijo que tiene que ver, como que es una prueba parecida, y esta se mencionó ya en la primera baraita, no parecida, en nombre de otro Taná, que depende de Tispor Lach, del Bedín, del conteo del Bedín, listo, depende del conteo del Bedín, se puede ser Yom Tov Rishon, no puede ser que después de Yom Tov Rishon, no puede ser después de Yom Tov Shevi Shel Pesach, si no sabes. Igualmente la prueba de Rabbi Yossi, en la última baraita, que trajo dos pruebas, la primera también la puedes refutar, que él dice que la primera prueba de él dice es que está escrito Mimajorata Shabbat, y si tú me dices que Shabbat es Shabbat Bereshit, ¿qué Shabbat? No dice Mimajorata Shabbat Shebe Pesach, Shebe Toch Pesach, está escrito Mimajorata Shabbat. Así que vas a decir, entonces aquí también dice, esta también la puedes refutar, porque listo, según esto no es Mimajorata Shabbat de Shabbat Bereshit, porque si no, no sabes cuál es, entonces es después de Yom Tov, pero ¿qué Yom Tov? Primero, o primer Yom Tov, o sea, al principio de Pesach, o Shevish el Pesach, o el último Yom Tov. Por eso el mismo Rabbi Yossi tuvo que decir una segunda prueba, y efectivamente la segunda prueba de Rabbi Yossi y la última prueba de esa baraita, de la baraita que vimos hoy, de la segunda baraita, la de Rabbi Shimon ben Lazar, que dice Sheshet Yamim Tochal Matzot y Shevat Yamim Tochal Matzot, también ahí sí efectivamente estas últimas dos pruebas, la segunda de Rabbi Yossi y la de Rabbi Shimon ben Lazar, sí son pruebas contundentes, que no podemos tumbarlas. En contra de los Baitosim, que efectivamente cuando dice Mejorat Shabbat no es después de Shabbat Bereshit, sino después de Yom Tov Rishon. Ok, seguimos. Guf Amar Abaye, Mitzvah lemim niyume, Mitzvah lemim neshavue. Rabanan de Berabashe, mani yume, mano shuve. Ayamamar, mani yume, velo mani shavue. Amar, zechel amigdashu. Mencionamos que Abaye dice así mencionamos ahorita, que cuando dice el pasuk Hamishim Yom, Tisperu Hamishim Yom, y por otro lado dice Sheva Shabbatot y Motiyena, o sea que un pasuk nos dice cuenten 50 días, otro nos dice que cuenten, ¿qué? 7 semanas. Como dice Abaye, aquí aprendemos que la mitzvah de Sefirat HaOmer es contar días y también que resumirlos en semanas, contar semanas, una semana, 2 semanas. Por eso decimos Shiva 7 días que son una semana, 14 días que son 2 semanas, 10 días que son una semana y 3 días, así sucesivamente, etc.
Dice la Gemara que efectivamente los jajamim del Midrash de Rabashé, efectivamente cuando hacían Sefirat HaOmer, ¿cómo contaban? Días y semanas. Pero Amemar contaba solamente días y no semanas, porque decía, hoy en día Sefirat HaOmer no es de Oraita, sino de por sí es que es de Rabbanan, porque no hay Betamikdash, es nada más Zehel Lamikdash, ¿sí? Y ya que es Zehel Lamikdash, suficiente contar nada más que días. Solo cuando había Betamikdash, ahí se contaba que días y semanas. Seguimos, Rabotai, dice la Mishnah. La Mishnah a continuación nos sigue hablando sobre detalles posteriores a la cosecha del Omer. Ketzaru netanu bekupot, heviu la azara, veayu mehavhevim oto baur, כדי בו מצוות כלי, דברי רבי מאיר וחכמים אומרים, בקנים ובקולחות חובטים אותו, כדי שלא יתמעך, נתנו לאבוב, ואבוב היה מנוקב כדי שיהיה הוא שולט בכולו. שתחו באזרה והרוח מנשבת בו. נתנו לרחיים של גרוסות, והוציאו ממנו יסרון שהוא מנופה ב13 נפה. והשאר נפדה ונאכל לכל אדם וחייב בחלה ופטור מן המעשר, רבי עקיבא מחייב בחלה ובמעשרות. La Mishnah ahorita nos dice lo siguiente. Después, posterior a la cosecha, ¿qué hacían? ¿La cosecha de qué? Del Omer, o sea, de la cebada, ¿sí? ¿Qué hacían con eso? Lo colocaban en cestas. Las espigas, sí, lo colocaban en cestas. Y lo traían para la azara. Y, dice Rabbi Meir, en la azara lo tostaban. Cuando todavía estaban los granos de cebada dentro de las espigas. ¿Y por qué lo tostaban? Para cumplir mitzvat kali, que dice kalui baesh, tiene que estar tostado. O sea, ¿cómo lo tostaban? Los granos dentro de las espigas. Así opina ¿qué? Rabbi Meir. Sin embargo, Jamín discuten y dice, no, señor. No, señor. Se agarraban cañas suaves y tallos de repollo suaves. Y previo a tostar estas espigas, le pegaban a las espigas con eso. Y eran cañas húmedas, sí, tallos húmedos, se le pegaban. Y así se salían los granos de la espiga. ¿Y por qué lo hacían con estos tallos húmedos y cañas húmedas? Para que no se aplasten los granos. Y así causaban que los granos se salgan. Y una vez el grano ya se separó de la espiga, ahí es cuando procedían a hacer calí, procedían a tostarlo. ¿Cómo lo hacían? Lo metían dentro de un tubo de cobre. ¿Sí? Y ese tubo de cobre estaba perforado. Sí, ahí lo metían al fuego. Y así se tostaba. Mahloket, si el tostado era previo con las espigas o sin las espigas. Ok, después de la dishay kliya, después que se trilló y se tostó, ¿sí? Después lo colocaban en el piso de la azara para que el viento, para que el aire pase por él y lo enfríe y lo seque. Y después lo colocaban en el molino de frijoles, ¿sí? Porque un molino que sacaba cosas gruesas, ¿sí? Y lo molían ahí y después lo pasaban por 13 tamizajes. 13 tamizajes. Y de ahí sacaban ¿qué? El lizarón necesario. El lizarón necesario para Minhat HaOmer. Bueno, y el resto de toda la harina que quedó listo, agarraban el lizarón y lo que quedaba de harina, ¿qué hacían? Lo redimían. Era kadosh. Se lo redimían y se lo comía ¿qué? Cualquier persona. Lo usaba cualquier persona. Ahora, si hacías una masa de eso, si hacían de esa harina una masa, ¿sí? Que eso es lo que se hace de la harina. Se está hayab de jalá. Sin embargo, está exento de maaser. Así se está en la cama. Y explico por qué. Porque cuando recae la obligación de jalá, escuchen bien esto, cuando uno amasa. Entonces, si lo redimió en estado de harina, ya es julín. Y amasó en estado de julín. Entonces está hayab de jalá. Pero maaser, cuando recae la obligación de maaser, en miruach kri, cuando suaviza, cuando aplana el montículo. Y eso se hizo cuando era previamente que Ekdesh. Y ahí está patur. Por eso debe hacer esta patur y de jalá va a estar hayab. Sin embargo, Rabbi Akiva dice que está hayab no solamente de maaser, sino también de jalá. Vamos a explicar este mahloket más adelante. La opinión de Rabbi Akiva, mejor dicho. Vamos a explicarla más adelante. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan. Aviv זה אביב, כלוי באש, מלמד שישראל מהבבים אותו באש, כדי לקיים בו מצוות כלי, דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים, אין אור לשון כלי, אלא דבר אחר. אין לשון כלי, אלא דבר כליל, הכיצד אבור של כליות הישם, והיה מנוקב כשתה האור שולטת בכולו. Ok, explicamos esta primera parte de la baraita. La Gemara trae una baraita que la primera parte, que se trae el mahloket entre Rabbi Meir y Jajamim de la primera parte de la Mishnah, y se explica un poco más. Está escrito respecto a Minhat HaOmer, Aviv. ¿Sí? Aviv, que es la primera cosecha. Después dice Kalui Baesh, porque se traía, lo primero que se traía la cosecha era todo Hadash, no se podía usar. Lo primero que se traía era ¿para qué? Para Korban HaOmer, ¿sí?
Después, Kalui Baesh, ¿qué es Kalui Baesh? Aquí aprendemos de que, dice Rabbi Meir, que agarraban las espigas con los granos adentro y los tostaban en el fuego. Así dice Rabbi Meir. Sin embargo, Jamín dice, no. Cuando tú tuestas, ¿se dice? Tuestas la espiga con el grano, o sea, la estás tostando directamente en el fuego. El producto está directamente en el fuego. Y eso no se considera Kalí, ¿sí? Para que se considere Kalí tiene que haber una interrupción entre el producto y el fuego. Otra explicación, que Kalí es algo Kalil, algo que brilla. O sea, que se tiene que hacer dentro de un utensilio que brilla, dentro de algo de cobre. Entonces, ¿qué significa esto? Que efectivamente había un tubo de cobre que estaba perforado y dentro de eso se colocaban los granos separados de las espigas, así opinan Jajamín. Y ahí le ponían el fuego y así se tostaba. Sigue siendo la baraita Aviv, este es el majloque entre Rabbi Meir y Jajamín de la Mishnah, aquí también la baraita lo trae, solo con una explicación. Aviv kalui geres, en yodea im aviv kalui im geres kalui. כשאומר באש, הפסיק העניין. כרמל רחומל. לכן אומר בא מבעל של אישה, ויבא לאישה אלוהים לחם ביכורים, 20 לחם שעורים, וכרמל בצקלונו. ויאמר תן להם ויאכלו. בא ויצק לו, ואכלנו ונווה היה. ואומר, נתעלסה באוהבים, נישא וניתן ונעלה ונשמח ונתחתה באוהבים. ואומר, כנף רננים נעלסה, נושא עולה ונתחתה. ואומר, כי ירת הדרך לנגדי יראתה, ראתה נתתה. דבר רבי ישמעאל תנא, כרמל Karmale. Ok, en esta segunda parte la baraita nos dice lo siguiente. En la continuación del pasuk, ¿sí? La continuación del pasuk nos dice lo siguiente. Aviv kalui baesh geres karmel. ¿Sí? Ahorita, si no hubiese dicho la palabra baesh, sino nada más hubiese dicho aviv kalui geres, ¿sí? Sin la palabra baesh, yo no sé cómo leer el pasuk. Si aviv kalui, o sea, si la palabra kalui, que es tostado, va sobre la palabra aviv y nos viene a enseñar que tiene que ser horneado, ser tostado cuando está en estado aviv, o sea, cuando está entero el grano, ¿sí? Que es primera cosa, o sea, apenas lo haces, apenas lo cosechas. O si lo leo, kalui geres, si la palabra kalui va sobre geres, ¿qué es geres? Geres es la molida gruesa, la primera molida que uno hace. ¿Sí? Entonces si te hubiese dicho Aviv, Kalui, Geres, sin la palabra Baesh, no hubiese sabido si Kalui va sobre Aviv y por ende esto insinúa que hay que tostarlo cuando está el grano que completo, o si el Kalui va sobre Geres y hay que tostarlo cuando ya está un poco que molido, gruesamente, pero molido. Cuando viene el paso que te dice la palabra Baesh, Aviv, Kalui, Baesh, Geres, Carmel, te lo mete la palabra Baesh en la mitad, eso ya te interrumpe y te enseña que el Kalui no va sobre Geres, sino va sobre Aviv y te enseña que seguro se tiene que tostar previo a ser molido, va sobre la vía. Después, Carmel, que es Carmel, como Carmel, nutricón. Está compuesta de dos palabras, raj, umal, suave y aplastable. ¿Sí? Ahorita la Gemara trae otros ejemplos, la Baraita trae otros ejemplos de palabras que se interpretan con nutricón, que es una palabra que está compuesta de varias. El pasuk en Melahim 2, en Melahim tomo 2, capítulo 4, versículo 42. Ahí dice, Vejarmel betziklono, que se refiere a ¿qué? Va veyatzak lo milachmo, vino y le dio de su pan y comimos de él y estaba muy rico. Venae hava. Va, betziklono está compuesto betziklono, mejor dicho, betziklono está compuesto de varias palabras. Va veyatzak lo veajanu venaveaya. Igualmente otro ejemplo de nutricón sobre el pasuk en Mishle 7:18 que está hablando en Yetzerará, ¿sí? Que está hablando sobre una adúltera con su amante. Nitalsa baoavim, que es nitalsa, nutricón otra vez. Le dice la adúltera a su amante, venga y hablemos entre nosotros, subamos a la cama, alegrémonos y paseemos en los amores. ¿Sí? O sea, pequemos. O sea, nitalsa está compuesto de nisa, veniten, venaale, venismach, venitjata boavim. Otro ejemplo de nutricón, kenafrenanim neaelasa. La palabra neaelasa es no se ole venitjata. Sí, que cuando cuando un pajarito quiere colocar su huevo, no lo coloca, cuando quiere poner el huevo, no lo coloca en cualquier lugar en donde está para que se caiga, sino siempre va donde no se ole, sube a su nido y ahí lo coloca. Otro ejemplo de nutricón en Bamidbar 22:32, ahí está hablando sobre el malaj que le hizo a Bilam, que le pegó a su asno. Ki yarat haderech lenegdi, yarat es nutricón de yarata ra'ata y nateta. O sea que la razón por la cual no siguió caminando el asno, le dice el malaj a Bilam, es porque tuvo miedo de mí, me vio y se desvió a otro camino. Seguimos. Rabbi Ishmael, ya que mencionamos que Carmel, nutricón es rajumal, suave y aplastable, Rabbi Ishmael dice que es otro nutricón, Karmale, una almohada llena. O sea que de aquí aprendemos
que para hacer el Corban Omer hay que agarrarlo de una cosecha de cebadas, que la espiga esté llena, o sea, que sea suficiente madura. Cuando está madura, el grano es grande y la espiga que está alrededor, la cáscara, se ve llena, como una almohada llena. Eso es lo que nos viene a decir. Seguimos, Rabotay, Rabbi Akiva, Mechayev, Bejalao e Maasrot. Amar Rav Kana, Omer Rabbi Akiva, Meruach Hekdesh, Eno Poter. Mati Rav Sheshat, Motar, Shalosh Sein Halanu, me ayudo sin bo. נפדה ביניך לכל אדם וחייו וחלאו, פטור מן המעשרות רבי עקיבא מחייב בחלאו ומעשרות. אמרו לו, פודה מיד גזבר יוכיח שהוא חייב בחלאו, פטור מן המעשרות. ואם איתה, דמלוך הקדש אינו פוטר, מה יקמר להי? ועוד הייתי ברב כהנא בר תחי ורב כהנא, מדתניא רבי עקיבא מחייב בחלאו ומעשרות, לפי שלא ניתנו מעות אלא לצורך להן. אלא אמר רבי יוחנן תלמוד ערוך בפי של רבי עקיבא, שלא ניתנו מעות אלא לצורך להן. אוקיי, רבותיי, escuchen bien. Ahorita en esta parte la Gemara nos explica la última parte. Esta parte de la Gemara nos explica la última parte de la Mishnah, ¿sí? Y nos dice lo siguiente. Al final de la Mishnah mencionamos, ¿qué mencionamos al final? Presten atención. Al final de la Mishnah mencionamos lo siguiente. Se sacaba de esta cosecha de cebada un izarón de harina para Omer. ¿Y el resto qué hacíamos con el resto? Se redimía y se le daba ¿qué? Y lo podía comer cualquier persona. Entonces, esa harina que se redimía de los restos y lo podía comer cualquier persona, ¿sí? Hay mahloket. Según Tanakama está Hayab de Jalá, ¿sí? Hayab de Jalá. Pero está Patur de Maaser. Y según Rabbi Akiva está Hayab de Jalá y Hayab de Maaser. Ahora, Tanakama cuadra perfectamente, porque cuando recae la obligación de Jalá, cuando amasas, y cuando amasas ya estaba redimida, ya era Julín, por eso recae la obligación. A diferencia de Maaser, cuando recae la obligación de Maaser, cuando alisas, cuando Meruach Kri, que es, y en ese momento era Ekdesh. O sea, como era Ekdesh, no estás Hayab, por eso no recae, cuando recayó la obligación de Maaser, estaba Ekdesh, y en Ekdesh no hay Maaser. Así opina Tanakama. Pero ¿por qué Rabbi Akiva opina que está Hayab también en Jalá? Eso entiendo, pero también en Maaser. ¿Por qué? Dice Rav Kana, te voy a explicar. Rabbi Akiva opina que el Meruach Kri, lo que es alisar el montículo, alisarlo, ¿sí? También cuando está en estado de Ekdesh, también cuando pertenece a Ekdesh, que fue mucho antes de redimirlo, ¿sí? Como el caso nuestro, no está Patur de Maaser. Y por lo tanto, también los residuos del Omer sigue estando, ¿qué? Hayab de Maaser. Toda la razón para exentar es ¿por qué? Porque Miruach Kli pertenece al Ekdesh. Si opina Tanakama, Rabbi Akiva opina que también cuando Miruach Kli era Ekdesh, no por eso está exento de Maaser, por eso está Hayab de Maaser. Así dice Rav Kana, que opina Rabbi Akiva. Viene Rav Sheshat y pregunta en contra de esta explicación de una baraita. La baraita dice que lo que queda de los 3 seín, ¿sí? Según la opinión que hay que traer 3 seín para el Omer, lo que queda, ¿qué hacían con los restos? Dice la baraita, se redimía y lo comía cualquier persona. Y está Hayab de Jalá y Patur de Maaser. Y Rabbi Akiva dice que está Hayab no solamente de Jalá, sino también de Maaser. Viene Jajamim en la baraita y le dicen a Rabbi Akiva, pero un segundo, no me cuadra. Porque el que redime una stam tvuá, no la tvuá de Omer, una stam tvuá de Ekdesh, esto es una prueba de que está Hayab de Jalá y Patur de Maaser. Porque una stam tvuá está Patur de qué? Cuando una persona redime una stam tvuá, no la tvuá de, no los granos, cuando redime el Omer, los restos del Omer, sino stam, cualquier otra cosa. Lo redime, eso deberías, dice Jamim Rabbi Akiva, tú también estás de acuerdo conmigo que en ese caso que está Patur de Maaser, entonces aquí también debería estar Patur de Maaser. Pero dice un segundo, si la razón de Rabbi Akiva es como dice Rav Kana, que Miruach Ekdesh no exenta de Maaser, entonces también en un caso normal de Stam Tvuá, según Rabbi Akiva debería estar que Hayab. Entonces no entiendo que Jamim le dicen, ¿tú estás de acuerdo conmigo que no Stam Tvuá, está Patur? No, ¿por qué? También eso va a estar Hayab. Segunda pregunta es que... Un segundo. Sí, segunda pregunta es que Rav Kana Bar Tajrifa le preguntó a Rav Kana, que dio esta explicación en Rabbi Akiva, de la siguiente baraita. Rabbi Akiva dice en la siguiente baraita que los residuos del Omer está Hayab de Jalá y también de Maaser. ¿Por qué? Aquí hay una razón. Le fishelon itnu maot el aletzorech laen. O sea, porque el dinero que uno compró ¿con qué se compraba Minjat Omer? Con dinero del Ekdesh. El dinero que usaste del Ekdesh es recae Ekdesh nada más sobre la parte del Ekdesh, o sea, nada más sobre el izarón. Pero sobre el resto no recae. Entonces, también el Miruach Kli, ¿sí? Todo el montículo ese, no era del Ekdesh. Lo único que era del Ekdesh es nada más la parte, prorrateo, que se va a usar, que de ahí va a salir justo el izarón ese.
vemos aquí claramente que efectivamente cuando es Miruach Kli en Ekdesh está Patur. Y la razón que está Hayab del resto es porque, la razón que está Hayab del resto que redime es porque nunca eso fue que, nunca fue Ekdesh, ¿no? Como explicó Rav Kahana. Por eso dice Rabbi Yohanan que en verdad es una enseñanza establecida, que la opinión de Rabbi Akiva, la razón por la cual los residuos están Hayab de Maaser, es porque efectivamente, hubo Miruach Kri, fue en estado de Ekdesh, sí, Miruach Kri estaba y era en estado de Ekdesh, no todo el Kri, nada más la parte esa, pero los residuos nunca fueron Ekdesh y por lo tanto va a estar ¿qué? Hayab según Rabbi Akiva. Y en eso es que Rabbi Akiva, por eso dice que está Hayab. O sea, él está de acuerdo con la idea de Jajamim, que el Miruach Kli cuando está en estado de Ekdesh, o sea, cuando pertenece a Ekdesh, está Patur, pero el Ekdesh está Patur. Pero los residuos que nunca fueran Ekdesh, porque el dinero nada más fue dado nada más consagra a la parte del Isarón y no al resto, sí va a estar ¿qué? Hayab. ¿Sí? Seguimos. Amar Rabba, pshita li de Miruach Ekdesh poter, ואפילו רבי עקיבא לא כמחייב התם, אלא שלא ניתנו מעות אלא לצורך להם, אבל מירוח הקדש בעלמא פוטר. מירוח עובד כוכבים, תנאי דתניא, תורמים משל ישראל על של ישראל, ומשל עובדי כוכבים על של עובדי כוכבים, ומשל כותים על של כותים, ומשל כל על של כל. דברי רבי מאיר ורבי יהודה. רבי יוסי ורבי שמעון אומר, תורמים משל ישראל על של ישראל, ומשל עובדי כוכבים על של כותים, ומשל כותים על של עובדי כוכבים, אבל לא משל ישראל על של עובדי כוכבים ושל כותים, ולא משל עובדי כוכבים ושל כותים על של ישראל. גלגול, הקדש, פוטר דתנן הקדישה עשתה שלא גלגלה ופדעתה חייבת. מי שגלגלה ופדעתה חייבת. הקדישה שלא גלגלה וגלגלה גזבר ואחר כך פדעתה פטורה, שבשעת חובתה הייתה פטורה. Okay. En esta parte, Rava asenta cierta información para que en la próxima clase, la que voy a decir a continuación, para que en la próxima clase, a base de esta información, Rava va a tener una duda. Que esa duda ya la vamos a ver en el próximo shiur. Veamos la información que Rava asenta y aclara aquí antes, como introducción. Dice Rava, yo no tengo duda que el Miruach Ekdesh, o sea, cuando uno hace Miruach Kli, que es Miruach Kli, no Miruach Kli, Miruach Kri, cuando alisa el montículo, ¿sí? Y pertenece al Ekdesh, eso causa que esté, ¿qué? Patur de Maaser. Y también según Rabbi Akiva, según lo que acabamos de ver. También según Rabbi Akiva, todo lo que obliga a sacar Maaser de los restos es porque él opina que el dinero que diste por eso sirve nada más para el Isarón. Entonces lo único que es Ekdesh es el Isarón, pero el resto nunca fue Ekdesh y por eso va a estar ¿qué? Hayab. O sea, pero también Rabbi Akiva está de acuerdo que Miruach Ekdesh poter. Que cuando es Miruach en pertenencia de Ekdesh, está Patur de Maaser. Eso está claro. ¿Sí? O sea que Miruach Ekdesh en general está Patur. Perfecto. Ese es el primer punto que Rava deja claro. Segundo, ¿qué pasa Miruach Obed Kohabim? Cuando el Obed, un idólatra, hace el Miruach Kri, alisa el montículo, un Obed Kohabim, de un montículo que le pertenece ¿a quién? A un Obed Kohabim. Ahí hay machloket si está Hayab de Maaser o Patur. Ya claro, cuando decimos aquí Patur, no es que Patur de que no necesita, sino Patur mi doraita, pero Hayab mi de ra banan. Eso es machloket tanei, como está escrito en la baraita. Según el primer taná, que son dos, Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, uno puede sacar terumá y maasrot de frutas de Israel sobre frutas de otro Israel, o de frutas de un idólatra sobre frutas de otro idólatra, o de frutas de un kutí sobre frutas de otro kutí. Igualmente puedes sacar de uno de ellos sobre los otros, de Israel a Obed Kohabim, de Obed Kohabim a Kutí, de Kutí a Israel. Entre ellos puedes sacar de una cosecha a otra. O sea que ellos opinan, así opina Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, lo cual significa que el Meruach Obed Kohabim opinan que no poterim me va a hacer, sino todavía lo tiene obligado de hacer, y como está obligado Hayab Midoraita, puede sacar de Obed Kohabim a Israel, de Israel a Obed Kohabim, Kutí Israel, Israel Kutí. Así opinan que Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. Sin embargo, Rabbi Yossi y Rabbi Shimon discuten y dicen, no. De Israel a Israel se puede. De idólatra a Kutí, de Kutí a idólatra también se puede. Pero de Israel a idólatra, o de Israel a Kutí, o de un idólatra a Israel, o de un Kutí a Israel, no se puede. ¿Por qué? Porque el Israel está Hayab Midoraita. Y el idólatra y Kutí no está Hayab Midoraita, pero sí está Hayab Kemitraparán. Pero como son diferentes obligaciones, no puedes exentarte de uno hacia otro. Entonces, el Meruach Obed Kohabim, ¿poter o no poter? Como dijimos, seguro que está Hayab de Rabbanan. La pregunta es si es poter, si está Hayab Midoraita o Patur Midoraita. Más lo que están ahí. Según Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, está Hayab
Miruach Bet Kohabim, que es cuando lo alisa un idólatra un montículo del mismo. Y según Rabbi Yossi y Rabbi Shimon, ambos opinarían que está patur. Otra vez, patur midoraita hayab midrabanan. O sea que el Miruach Bet Kohabim es Machlokhet Tanaim. Y por último dice Raba, Gilgul. ¿Qué es Gilgul? Cuando uno amasa una harina que pertenece al Ekdesh. Está patur de jalá. Cuando pertenece en el estado, en el momento de amasar, ¿pertenece a quién? Al Ekdesh. Está patur de afrashat jalá. ¿De dónde lo vemos? La Mishnah, Masachet Jalá, Peregimel, Mishnah Gimel. Dice la Mishnah, si una mujer consagró su masa, ¿sí? Consagró su harina previo a amasarla, ¿sí? Y después, previo a amasarla también, ¿qué hizo? La redimió. De tal forma que ahorita que ya es Julín y después la amasó. Entonces la amasó cuando ya estaba en estado de Julín, está Hayab de Jalá. Igualmente, ¿qué pasa? Si consagró la masa después de amasarla. O sea que en el momento de amasar ya era ¿qué? Julín. Consagró la masa después y después la redimió. También está Hayab de Jalá porque en el momento que la amasó pertenecía a Reshut Ediot, a Julín y no a Ekdesh. Sin embargo, si consagró la harina previo a amasar y después la amasó estando en estado de consagración, estado de Ekdesh, y después de culminar de amasarla la redimió, ahí está patur de jalá, porque en el momento que recae la obligación, que es el momento del amasar, estaba el Ekdesh y por lo tanto está patur. Entonces, esta es la introducción que Raba deja claro para la duda que va a formular en la próxima clase. Entonces, repito lo que Raba dice, no hay duda que Miruach Ekdesh, según todos, cuando el Miruach es del Ekdesh está patur, también según Rabbi Akiva, ¿sí? No hay duda. Por otro lado, Miruach Obed Kohabim, que es cuando lo hace un idólatra en un montículo del mismo. Miruach es alisar, ¿sí? De uno alisar el montículo. Cuando lo hace el idólatra en un montículo del mismo, hay Machloket, si está Hayab midoraita de Maaser o no. Machloket Tanaim. Y respecto a Gilgul amasar, eso no hay duda que cuando amasa y pertenece al Ekdesh está patur de Afrashat Jalá. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.